Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de comunicación. El día de hoy continuaremos con la clase, con la serie de temas acerca de la oración. Recuerden ustedes que clases anteriores habíamos hablado acerca de la oración. Luego hablamos sobre las clases de oraciones, oraciones simples, oraciones compuestas. Luego dijimos los dos elementos principales de la oración, que es el sujeto y el predicado, ¿verdad? La clase anterior hablamos acerca del sujeto, la estructura y los elementos del sujeto. Recuerden ustedes que hablamos de un núcleo como la palabra más importante del sujeto. Hablamos también de los modificadores, tanto los modificadores directos como los modificadores indirectos. Habíamos dicho que los modificadores directos podrían ser los artículos, los determinantes, o de lo contrario, los adjetivos calificativos, ¿verdad? Y mientras que los modificadores indirectos eran aquellos que estaban unidos al núcleo, pero mediante una preposición. Normalmente la preposición que utilizábamos era a, sin, para, etcétera. ¿Ok? Hasta aquí un recordar de lo que habíamos hablado las clases anteriores. Hoy día continuamos con la oración, pero con la otra parte de la oración. Es decir, vamos a hablar acerca del predicado. Nosotros ya sabemos que el predicado es todo aquello que se dice del sujeto, ¿verdad? Pero vamos a recordar un poquito sobre qué es el predicado, cuáles son sus elementos o estructura del predicado, así como en así como en el sujeto tiene elementos o tiene una estructura, el predicado también tiene una estructura. Es común hablar del núcleo. El núcleo, como su propio nombre lo dice, es la parte principal, es la parte central. Lo que yo siempre lo digo, me tomo una referencia así como el corazón del sujeto, pero en este caso que vamos a estudiar el predicado, vamos a decir también que el núcleo es el corazón del predicado. ¿Ok? Por lo tanto, vamos sabiendo ya que dentro de una oración vamos a tener un núcleo de sujeto y un núcleo de predicado. Por ahora olvidémonos un poquito del sujeto y dediquémonos a estudiar el predicado, ¿les parece? ¿Ok? Entonces, lapicero, cuaderno a la mano, porque tú ya sabes que en el transcurso del video, te voy dejando minutos para que puedas ir realizando ciertos ejercicios que te voy a ir indicando. Recuerda que estos ejercicios que vas haciendo en el cuaderno durante la clase, también debes presentarlo junto con las fichas. Bueno, en este caso te voy a mandar una ficha para que puedas desarrollarlo después. ¿Ok, chicos? Entonces, empezamos con este tema y empezaremos a navegar, a indagar sobre el predicado. Listo, empezamos entonces. Primero vamos a saber qué cosa es el predicado o qué es el predicado. Y lo que vamos a decir es que el predicado es lo que se dice del sujeto. Ajá, esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Sabíamos que el predicado es lo que se dice del sujeto. Generalmente responde a la pregunta que unida al sujeto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Perdón, una pregunta que unida al verbo. Vamos a decir también que el predicado está formado generalmente por un sintagma verbal. ¿Qué cosa es un sintagma verbal? Vamos a decir que un sintagma verbal es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo conjugado. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirían, profesora, ¿quiere decir entonces que un predicado es un sintagma verbal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Un sintagma verbal es un predicado? Por concepto sabemos que un sintagma verbal es un conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo conjugado. Vamos a avanzar un poquito y luego responderemos a la pregunta si un sintagma verbal es un predicado. ¿Ok? Seguimos entonces. Si habíamos dicho que un sintagma verbal
es aquel conjunto de palabras que tiene un núcleo del predicado. Aquí, ¿por qué me viene entonces la pregunta sobre qué es el núcleo del predicado? Vamos viendo entonces para que de esa manera podamos ir resolviendo nuestras interrogantes. Un núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Esto nos suena familiar, ¿verdad? Porque nosotros habíamos dicho en el sujeto que el núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Y ahora decimos lo mismo, pero del predicado. Sí, pues, es la verdad. El núcleo es la palabra más importante, sea del sujeto o del predicado. Pero acordémonos de que en el sujeto, el núcleo puede ser un pronombre personal o un sustantivo. En el predicado no. Vamos a ver más sobre el núcleo del predicado entonces. Vuelvo a repetir, el núcleo del predicado es la palabra más importante dentro del predicado. El núcleo del predicado, chicos, es un verbo. Por lo tanto, el verbo es la palabra más importante del predicado. Quiere decir que el verbo, conjugado obviamente, es un núcleo. Profesora, ¿siempre el núcleo del predicado va a ser un verbo conjugado? Sí. Siempre el verbo conjugado va a ser el núcleo del predicado. Solo que este verbo se puede presentar de forma simple o de forma compuesta. ¿Cómo es esto? Tranquilos. Vamos a ir indagando poquito a poco. ¿Ok? Tranquilos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, primer ejercicio, escríbeme 2 oraciones en las que señales el predicado. Solamente señálame en 2 oraciones el predicado. ¿Ok? ¿Listo? Empiezas, tienes 2 minutos para que puedas señalar el predicado en las 2 oraciones que tú escribas. Empecemos. ¿Listo, chicos? ¿Ya escribiste entonces tus oraciones y has señalado el predicado? Ok. Ahora de esos predicados que has determinado, señala cuál crees tú que es el núcleo, teniendo como principio de que el núcleo es un verbo conjugado. Señálalo.
¿Ok? ¿Listo? Ya señalaste entonces tu núcleo del predicado, ¿verdad? Obviamente, tu núcleo del predicado que has señalado tiene que ser el verbo conjugado que escribiste en tus oraciones. Listo, chicos. Entonces ahora seguimos. Habíamos dicho de que el predicado está formado por un sintagma verbal, ¿verdad? Pero primero, ¿qué cosa es un sintagma? Y vamos a decir que el sintagma es un grupo de palabras en el que hay un núcleo. ¿Cómo es esto? Tenemos dos tipos de sintagmas. El sintagma nominal, que es aquel que tiene como núcleo un elemento principal, un nombre o un sustantivo. ¿Ok? Ojo, que decimos que tiene como elemento principal un nombre o un sustantivo. Entonces yo te pregunto, si vamos a decir que un sintagma nominal tiene un sustantivo, el sintagma nominal, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En el sujeto o en el predicado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ok? Entonces ahora escribe dos ejemplos de sintagma nominal. En tu cuaderno, escribe dos ejemplos de sintagma nominal. ¿Listo? Ok. Ya tienes entonces el sintagma nominal. Listo. Ahora veremos el sintagma verbal. Habíamos dicho que el sintagma verbal es aquel grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo conjugado. Ok. Si el sintagma verbal es un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo conjugado, entonces, ¿dónde vamos a encontrar el sintagma verbal? ¿En el sujeto o en el predicado? ¿Qué piensas tú? Haz entonces ahora dos ejemplos de sintagma verbal, ¿ok? Listo, chicos. Ya tenemos entonces los ejemplos de sintagma nominal y de sintagma verbal, ¿ok? Entonces, para que nos quede claro, vamos a decir que un sintagma verbal es un grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. ¿Listo? Obviamente, ¿dónde lo vamos a encontrar? Tú tienes la respuesta, dímelo, o repítetelo a ti. ¿Dónde encontraremos entonces un grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo? Mientras que el sintagma verbal es un núcleo de palabras
un conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo conjugado. Entonces, ¿dónde encontramos ese grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo conjugado? Ajá, en el predicado, ¿verdad? Listo. Entonces, esto ya está claro, ya lo tenemos claro. Has escrito tus ejemplos. Ahora continuamos. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿ok? Listo. Estos ejemplos no son de los sintagmas. Estos ejemplos van a ser de los núcleos. Habíamos dicho que los núcleos o el predicado presentaba dos tipos de núcleos, de forma simple y de forma compuesta. Por ejemplo, mi hermano organizó el debate de ayer. Sabemos que mi hermano es el sujeto. Olvidémonos del sujeto ahora. Entonces, si yo quiero hallar el predicado, voy a preguntar, ¿qué organizó mi hermano? Y ponemos el debate de ayer. Por lo tanto, organizó el debate de ayer, viene a ser el predicado. ¿Por qué organizó está en rojo? Porque organizó es un verbo conjugado. Por lo tanto, si organizó es un verbo conjugado, vamos a decir que organizó viene a ser el núcleo del predicado. ¿Listo? Organizó es el núcleo del predicado. Pero aquí vemos que organizó está en su conjugación de forma simple. ¿Cómo sería una oración de forma compuesta? Mi hermano había organizado el debate de ayer. ¿Se dan cuenta la diferencia? Bueno, continuamos con mi hermano es el sujeto. El predicado había organizado el debate de ayer y había organizado es el núcleo. Pero acá hay un detalle. Aquí ya se está mostrando el verbo conjugado, es cierto, pero conjugado de otra manera. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces vamos a dejarlo aquí. El verbo conjugado de forma simple, tal cual lo vemos, tal cual lo hablamos, y aquí en forma compuesta porque presenta una forma de conjugación diferente a la anterior. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de los complementos del predicado. En el sujeto hablábamos de los modificadores y en el predicado vamos a hablar de los complementos. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, solo que en sujeto se va a llamar modificadores y en el predicado se llamará complementos. Tendremos entonces un complemento directo y tendremos un complemento indirecto. Ya hemos visto el núcleo, ¿verdad? Hemos visto que el núcleo, al igual que en el sujeto, es la parte más importante del predicado. Y el núcleo siempre va a ser un verbo conjugado. ¿Listo? Ahora entremos entonces a los complementos del predicado. ¿Y qué vamos a saber o qué vamos a decir del complemento del predicado? Primero, el primer complemento del predicado, bueno, siempre va a ser el núcleo. Luego le va a seguir el objeto directo. ¿Qué cosa es el objeto directo? Vamos a decir que el objeto directo es el complemento que nombra al ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Vamos a decir entonces de otras palabras de que el complemento directo es aquel que va acompañando al núcleo en forma directa. ¿Ok? Generalmente dice aquí, la función del objeto directo, para empezar, objeto directo se va a representar con las letras O, D, siempre en mayúscula. ¿Ok? ¿Se acuerdan del MD de modificador directo o el MI de modificador indirecto? Aquí se va a llamar OD como objeto directo. ¿Ok? El objeto directo se desempeña a través de un sintagma nominal. Ajá. Cuidado entonces los que dijeron que el sintagma nominal lo iban a encontrar en el sujeto. Ya ustedes mismos van dando respuesta a las preguntas que se hizo al comienzo. ¿Ok? Entonces vamos a decir que el objeto directo se desempeña o es desempeñado por un sintagma nominal o por los pronombres átonos.
Entonces, más que un sintagma nominal, yo voy a determinar el objeto directo por los pronombres átonos. ¿Cuáles son los pronombres átonos? Los que estás leyendo en rojo. Me, te, la, lo, los, las, nos, se. ¿Ok? Estos son los pronombres átonos. Listo. Más adelante seguiremos practicando. Ahora tenemos otro complemento, que es el objeto indirecto. El objeto indirecto es el complemento que nombra al destinatario de la acción verbal. Por lo general, la función del objeto indirecto es desempeñada por un sintagma nominal precedido de la preposición a. Los pronombres átonos que mencioné anteriormente. Me, te, le, les, nos, os, se. ¿Listo? ¿Suena medio confuso? Tranquilo. Luego con los ejercicios vamos a poder desarrollarlos. ¿Ok? Entonces, para que te quede claro, vamos a decir que el objeto directo es el complemento que nombra al ser u objeto sobre el cual recae la acción del verbo. Pedro estudia matemáticas. ¿Qué estudia Pedro? Matemáticas. Por lo tanto, matemáticas sería el objeto directo, ¿verdad? Ahora sí ya te está quedando un poquito más claro. ¿Sí? Ok, listo. Y recordamos entonces también que el objeto indirecto es aquel complemento que nombra al destinatario de la acción verbal. ¿Ok? Y generalmente va a estar desempeñado por un sintagma nominal, por una preposición a, o por los pronombres átonos me, te, le, les, nos, os, se. ¿Listo? Seguimos entonces. Además del objeto directo y del objeto indirecto, tenemos otro complemento que se llama circunstancial. ¿Qué cosa es el circunstancial? Es el complemento que expresa la situación de la acción verbal. Los circunstanciales pueden ser de diversos tipos. ¿Cómo es esto? A ver, vamos con calma. Vamos a tener un circunstancial del lugar que va a responder a la pregunta ¿dónde? ¿Ok? Por ejemplo, el partido se jugó en el Estadio Nacional. ¿Circunstancial del lugar? Sí. ¿Por qué? Porque yo pregunto, ¿dónde se jugó el partido? Y tú me vas a responder, en el Estadio Nacional. ¿Ok? Circunstancial de tiempo. Respondemos a la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo serán las elecciones estudiantiles? Mañana. La oración va a ser, mañana serán las elecciones estudiantiles. Circunstancial de modo. Respondemos a la pregunta, ¿cómo? Oración. Los invitados conversan animadamente. ¿Cómo conversan los invitados? Animadamente. De cantidad. Responde a la pregunta, ¿cuánto? El más pequeño comió demasiado. ¿Cuánto comió el más pequeño? Demasiado. De finalidad. ¿Para qué? Estudia para triunfar. ¿Para qué estudio? Para triunfar. De instrumento. ¿Con qué? Partieron la torta con un cuchillo. ¿Con qué partieron la torta? Con un cuchillo. De compañía. ¿Con quién? Viajó con sus padres. ¿Con quién viajó? Con sus padres. De causa. ¿Por qué? No atendieron por feriado. ¿Por qué no atendieron? Por feriado. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos 8 circunstanciales. De lugar,
que va a responder a la pregunta ¿dónde? De tiempo, que responde a la pregunta ¿cuándo? De modo, que responde a la pregunta ¿cómo? De cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto? De finalidad, que responde a la pregunta ¿para qué? De instrumento, que responde a la pregunta ¿con qué? De compañía, que responde a la pregunta ¿con quién? De causa, que responde a la pregunta ¿por qué? ¿Listo? Ok. Vamos grabando esto. Vamos anotando aquello que nos parece más resaltante, porque luego haremos uno que otros ejercicios. ¿Listo, chicos? Entonces, te voy a dejar esta diapositiva proyectada para que me escribas, ¿ok? Los sintagmas según los circunstanciales, ¿ok? O los enunciados según, o las oraciones según los circunstanciales. Haz uno de lugar, uno de tiempo, uno de modo, uno de cantidad, uno de finalidad, uno de instrumento, uno de compañía y uno de causa. Ok, yo te voy diciendo uno por uno. Listo, 1 minuto para que escribas un ejemplo con un circunstancial de lugar. ¿Listo? Escríbelo ahora, solo 1 minuto. ¿Listo? Ahora escribe un circunstancial de causa. ¿Listo? Escribe un circunstancial de causa. ¿Listo? Ahora escribe un circunstancial de modo. Un circunstancial de modo. ¿Listo? Ahora escribe un circunstancial de tiempo. Un circunstancial de tiempo. Ahora escribe un circunstancial de compañía. Circunstancial de compañía.
¿Listo? Ahora, un circunstancial de instrumento. Circunstancial de instrumento. ¿Listo? Ahora, un circunstancial de cantidad. Circunstancial de cantidad. Y por último, un circunstancial de finalidad. Circunstancial de finalidad. ¿Listo? Son en total 8 complementos circunstanciales que vas a poner como ejemplo. De lugar, de causa, de tiempo, modo, compañía, instrumento, finalidad y cantidad. ¿Ok? O si lo quieres ver según el orden de la tabla, sería de lugar, que responde a la pregunta ¿dónde? De tiempo, que responde a la pregunta ¿cuándo? De modo, que responde a la pregunta ¿cómo? De cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto? De finalidad, que responde a la pregunta ¿para qué? De instrumento, que responde a la pregunta ¿con qué? De compañía, que responde a la pregunta ¿con quién? De causa, que responde a la pregunta ¿por qué? ¿Ok? ¿Ya lo tenemos, chicos? Recuerda que todos los ejercicios que se te hace practicar durante la emisión de esta clase, debes tenerla en el cuaderno y enviarla cuando se te solicite. ¿Listo? A la vez, te voy a dar una ficha de aplicación para que puedas desarrollarla y tenerla para el trabajo, para que tú puedas trabajar tu ficha y puedas también enviarla junto con los ejercicios que vamos trabajando durante la clase. ¿Ok? Entonces ya tenemos los 8 complementos circunstanciales. ¿Listo? Listo, chicos. Recuerda que todo trabajo que se hace tienes que enviarlo. Tienes que observar también el video de principio a fin, porque si te das cuenta, en los intermedios del video o conforme se va avanzando la clase en este video, vamos trabajando diferentes ejercicios. Y estos ejercicios tienen que ser enviados, ¿ok? Tienen que ser trabajados. ¿Listo? Ok, entonces ahora hagamos unos ejercicios aquí en nuestra pizarrita, ¿verdad? Nuestra pizarrita siempre nos va a ayudar. Entonces pongamos de repente este texto.
los estudiantes del Perú continuarán con sus clases virtuales durante el 2021. ¿Listo? Escribe estas oraciones y lo primero que vas a hacer es, conmigo, vas a llegar hasta aquí. Vamos a señalar el sujeto y el predicado. Los estudiantes del Perú continuarán con sus clases virtuales durante el 2021. Sujeto, hallemos el sujeto. ¿Quiénes continuarán con sus clases virtuales durante el año 2021? Los estudiantes del Perú. ¿Listo? Entonces marcaremos los estudiantes del Perú como sujeto. ¿Listo? Ya. Como sujeto. Ahora preguntamos, ¿qué harán los estudiantes del Perú? ¿O qué continuarán, perdón? ¿Qué continuarán los estudiantes del Perú? Y vamos a decir que los estudiantes del Perú continuarán con sus clases virtuales. Entonces, continuarán con sus clases virtuales. Vamos a decir que es el predicado. ¿Listo? Ya en esta oración, los estudiantes del Perú continuarán con sus clases virtuales. Yo te voy a hallar los elementos del sujeto y tú hallarás los elementos del predicado. ¿Listo? Entonces voy a decir yo que estudiantes es el núcleo del Perú. Voy a decir que es el modificador indirecto. ¿Estás de acuerdo? Y los voy a decir que es el modificador directo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Te voy a ayudar. El núcleo del predicado, es continuarán. ¿Por qué, profesora? Porque habíamos dicho que el núcleo es el verbo conjugado, ¿cierto? Núcleo del predicado. Para diferenciar el núcleo del predicado, con el núcleo del sujeto, al núcleo del predicado le pondré NP, núcleo predicado, y al núcleo del sujeto le pondré N. ¿Listo? Ahora tú, dime cuál es el objeto directo y cuál es el objeto indirecto. ¿Listo? Escribe esta oración en tu cuaderno, señálala como yo lo he hecho, pero ahora tú escríbeme cuál es el objeto directo, cuál es el objeto indirecto y cuál es el circunstancial. ¿Ok? ¿Y qué tipo de circunstanciales? A ver si lo puedes reconocer. ¿Qué tipo de circunstanciales? ¿Ok? Vamos escribiendo y vamos haciéndolo. Escribe tal cual está esta pizarra y luego acá me pondrás así, de esta manera, mira. Me pondrás objeto directo igual y escribirás cuál es el objeto directo. Aquí me pondrás objeto indirecto igual y me escribirás cuál es el objeto indirecto.
Y aquí me pondrás circunstancial de, a ver, circunstancial igual, me pones cuál es el circunstancial y después me pones la clase de circunstancial. ¿Ok? Clase de circunstancial o tipo de circunstancial. Así vas a escribir las oraciones que te voy a mandar. O en este caso que te voy a proyectar aquí. ¿Listo? Empieza a escribirlo, por favor, para poder pasar a una siguiente oración. No te olvides de señalar el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial y qué clase o tipo de circunstancial es. ¿Listo? ¿Ya lo escribiste? Ok. Ahora vamos a una siguiente oración. Y vamos a decir, el próximo presidente de la República tomará el cargo, no, tomará no, juramentará al cargo el 28 de julio. ¿Listo? Ahora sí, señálame el sujeto y el predicado. El próximo presidente de la República juramentará al cargo el 28 de julio. Ponme. Vamos a ponerme así. Sujeto. Predicado. ¿Ok? ¿Listo? O en todo caso, lo hacemos como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Sujeto, el próximo presidente de la República. ¿Listo? El próximo presidente de la República lo ponemos que es nuestro sujeto. ¿Ok? Predicado. Juramentará el cargo el próximo 28 de julio. ¿Ok? Listo. Ya tienes el sujeto y el predicado. En el sujeto, el próximo presidente de la República, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál o cuáles son los modificadores directos? ¿Cuál o cuáles son los modificadores indirectos? Escríbelos. Lo puedes hacer aquí dentro de la oración como yo lo estoy marcando, o podrías ponerlo acá. Núcleo. Núcleo. Si lo quieres así, si que no te confunde hacerlo así, hazlo de esta manera. Si no, señálalo en la misma oración. ¿Listo?
Del mismo modo, vas a hacer los objetos directos, los objetos indirectos, los circunstanciales, qué tipo de circunstanciales, y obviamente el núcleo del predicado. ¿Listo? ¿Ya tienes la oración escrita en tu cuaderno? Ok. Entonces, terminamos con estas oraciones y te voy a agregar algo. Yo te había dicho la clase anterior acerca de la aposición. Y la aposición es aquella frase que va a aclarar o va a complementar al sujeto. ¿Cómo es esto? Es algo que se va a decir, como que se va a aclarar. Por ejemplo, en París, en París, la ciudad luz, me tomé el mejor café europeo. No, el mejor café de Europa. De Europa. Si nos damos cuenta, voy a poner otros más para que podamos, para ir Trujillo, la ciudad de la primavera, no realizará este año el concurso de marinera. Otro ejemplo. Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en el combate de Angamos. ¿Qué particularidad tienen estas tres oraciones, chicos? En París, la ciudad luz, me tomé el mejor café de Europa. Trujillo, la ciudad de la primavera, no realizará este año el concurso de marinera. Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en el combate de Angamos. ¿Qué de particular tienen estas tres oraciones? Las tres cuentan con esto, miren. En este caso, la ciudad luz. En este caso, la ciudad de la primavera. Y en este caso, el caballero de los mares. Esto que está entre comas se denomina la aposición. Quiere decir que nos ayuda a ampliar, en este caso, el conocimiento o dar un detalle sobre lo que nosotros estamos nombrando en el sujeto. París es conocida como la ciudad luz. Trujillo es conocida como la ciudad de la primavera. Y Miguel Grau es apodado como el caballero de los mares. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con esta posición es ampliar el conocimiento o darle un mayor detalle, un mayor realce a nuestro sujeto. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta aquí todo claro.
Nos vemos la próxima clase. No dejen de realizar sus ejercicios y de desarrollar las fichas que les voy a mandar, ¿ok? Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.